Saludos amigos que nos ven en todo el territorio nacional a través de las frecuencias del Canal 13 y en sinar.go.cr para el mundo. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Cuando pensaba en la mañana de hoy sobre esta entrevista, analicé que hay dos paralelismos muy interesantes con el personaje que hoy vamos a conversar. El primero es que empieza a trabajar desde muy joven, cosa que yo viví también desde los 6 años. Lo segundo quizá es que le torcimos el cuello al destino y tratamos de luchar por hacer las cosas y somos tesoneros en lo que hacemos. Y lo tercero es nuestra pasión por la entrevista y por la capacidad de saber escuchar. Hoy con nosotros Ismael Cala, y me acompaña en esta entrevista, tengo que decirlo, esas cosas hermosas de la vida, nos tuvimos que poner de acuerdo porque teníamos un ratito cada uno, así que sumé a Lizeth Castro, que es mi amiga del alma y que ha acompañado muchas veces en este programa, juntamos los tiempitos y hacemos una entrevista pues mucho más amplia con Ismael Cala. Gracias Ismael por estar con nosotros en este programa especial. Creo que lo primero que hay que preguntarle, Ismael, es... Hay historias muy hermosas que he podido ir leyendo y observando. Quizá lo primero es, y que hay que preguntar, sé que lo han hecho varias veces, pero hay que reconocer tu historia a partir de cuándo comienzas a vincularte con los medios de comunicación. Muchas gracias, Lizeth, Alan, un placer estar con la teleaudiencia de Canal 13. Yo comencé a los 8 años. 8 años estaba en 4º grado de la escuela primaria y ya leía en voz alta porque desde como los 6 años estaba en catequesis en la iglesia de mi pueblo natal, El Caney. Entonces me gustaba ya leer en público entre los niños en la catequesis, cuando esta maestra, que en realidad era una escritora y directora de programas radiales para niños, preguntó en mi aula ¿quién quiere leer en voz alta? Yo levanté la mano, casi de primero. Y entonces leímos en voz alta y ella escogió como a 6 niños que le pareció que leían de manera fluida, que tenían buena voz, y les dijo, ¿ustedes quieren hacer radio? Y nosotros dijimos, sí, queremos hacer radio. El segundo paso fue pedirle permiso a mi madre, que implicaba el sacrificio de levantarse todos los sábados, sus días libres, tempranito, y llevarme a 7 kilómetros del pueblo a la ciudad. A las 9 de la mañana debíamos estar allí y recogerme a las 5 de la tarde después de todo un día de preparación en la mañana, donde esta señora Nilda Alemán, que tiene 82 años, me daba lingüística, dicción, me puso el lápiz en la boca, me hacía morder los dientes y que los demás niños nos entendieran lo que estábamos diciendo, nos invitaba a escribir poesía, cuentos cortos, nos enseñaba a hacer efectos sonoros, a actuar, a hacer narración. Ahí comenzó mi pasión por los medios de comunicación. Sí, no, estaba pensando que se trae. Y te leí en una entrevista que matricular una carrera para aprender algo que ya traes, que es preguntar, no tenía mucho sentido. Creo que por eso te fuiste por el lado de las bellas artes. Claro, pero sobre todo en Cuba. ¿En Cuba? Yo tenía muchos amigos que a la hora de terminar el preuniversitario nos pusimos de acuerdo y decíamos, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? ¿Y tú qué vas a estudiar? Y claro, estábamos todos en la misma línea de comunicación. Y entonces cuando yo les dije que no iba a estudiar periodismo, todo el mundo se quedó asombrado, porque desde los 8 años haciendo radio y desde los 15 haciendo televisión, la carrera natural era comunicación social, periodista. Y yo les dije, mira, de verdad, 5 años ustedes van a invertir en la universidad para que les enseñen cómo preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué en un país como Cuba, que tiene todos los medios en manos del Estado, y que todo lo que se dice en los medios de difusión viene en un comunicado oficial del único partido político que rige el Estado. A mí no me hacía mucho sentido, y mira que yo crecí en Cuba y viví toda mi vida en Cuba, o sea, pero no me hacía sentido ir 5 años a estudiar algo que luego no tendrías total libertad de aplicarlo en la práctica. Entonces me fui por historia del arte porque dije, vaya donde vaya o me quede en Cuba, estos son conocimientos que siempre van a estar ahí como una base cultural importante para trabajar como comunicador. ¿Y te ha servido? Ya no me acuerdo ni de la mitad de las cosas que estudié, te soy honesto, pero sí que me ha servido muchísimo porque efectivamente conoces la historia del arte y la historia universal y la literatura. Sé si te sensibilizó el hecho de tener ese contacto con el arte desde la academia. Yo creo que sí, yo creo que nos ayuda muchísimo a apreciar la belleza y la subjetividad de la mente humana, porque eso es el arte. Te decía que cuando analizamos un poco los paralelismos, el tema del poder de escuchar, que es esa capacidad que al final tenemos de soltar una pregunta y tener la capacidad de escuchar, es parte de tu vida y siempre que miro tus entrevistas, como que haces un llamado a esa capacidad de escuchar. ¿Por qué lo haces reiteradamente?
Bueno, porque realmente el éxito de un programa de entrevistas es cuando el brillo del programa está en el entrevistado, ¿no? Yo me tengo que morder la lengua muchas veces porque los seres humanos, yo lo digo en el libro, aquí está, que por cierto tuve la oportunidad ya de firmar algunos libros en Costa Rica, en Multiplaza, en Librería Internacional, y me encanta porque hay mucha gente que dice que se siente identificada con el poder de escuchar. A mí me preocupa aquellos que me decían, es que se lo voy a regalar a mi suegro o a mi suegra. Yo le decía, cuidado con ese tipo de regalos porque estás, vaya, diciéndoles que no saben escuchar, tiene que ser un poco más sutil. Pero es que los seres humanos estamos preparados para hablar, para contar nuestra historia, para sentirnos que tenemos la verdad absoluta. Entonces, nos falta la capacidad de decir, voy a poner mi ego a un lado, voy a morderme la lengua y voy a dejar que el otro hable, que el otro cuente su historia, porque al final todos necesitamos sentirnos validados, sentirnos importantes, y el ser escuchados es lo que valida a los seres humanos. Entonces, a partir de que en el programa de entrevistas yo descubrí que si quería hacer lo que hizo Larry King por 25 años con tanto éxito en CNN en inglés y quería yo hacerlo en español, el secreto de Larry King había sido dejar que la gente hablara, escuchar con paciencia y sacar la próxima pregunta no de tu cuestionario ya pensado, sino de esa respuesta que te está dando el entrevistado. Y la verdad te digo, es un ejercicio, todos los días lo aplico, es un hábito que necesita todos los días construirlo. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Y estoy pensando como mamá, lo importante que es, Ismael, escuchar al hijo, a la hija, que muchas veces creemos que como el papá es, o la mamá es la jefa de la familia y es la que manda, precisamente porque somos los que mandamos, debiéramos escuchar al mandado, ¿verdad? Claro, claro. Qué interesante, darle vuelta al poder. Cierto. Hay un aspecto que me parece realmente interesante, y lo hablábamos Lisette ahora y yo antes de la entrevista, y es un poquito eso, torcerle el cuello al destino y darle vuelta. Porque quiero contarle a los amigos televidentes que este señor era ya un señorón de la televisión en Cuba. Era un hombre realmente súper reconocido en Cuba, y un día de tantos tomó una gran decisión. Cuéntanos esa parte de la historia. Bueno, por primera vez salí de Cuba, yo quería viajar el mundo. Desde muy niño, siempre quise conocer el mundo. Y la oportunidad se presentó cuando ya tenía 28 años, ya tenía una carrera bastante sólida, hacía radio y televisión nacionales en Cuba. Pero llegué a Toronto y descubrí que había un mundo fuera que yo dije, este es un gran reto. Yo salir de mi isla, empezar a cambiar de mentalidad. Hasta ese momento yo no tenía ni una cuenta de banco, 28 años, ni mucho menos sabía lo que era una tarjeta de crédito. Mi relación con el dinero, una relación nefasta, porque siempre para mí el dinero era un tema de carencias y de necesidad. Entonces yo no sabía cómo manejar el dinero. Y llegar a Toronto y quedarme en Toronto hizo esa relación aún peor, porque estuve por el primer año utilizando la seguridad social canadiense, o sea, lo que le llaman el welfare. Fui 5 veces a pedir comida a una iglesia, bolsitas de comida con latas de atún, leche evaporada. La 5ª vez estando en esa cola se me salieron las lágrimas, porque yo dije, no puede ser que hace solo 3 meses yo en Cuba era reconocido, era aplaudido, era elogiado por mi carrera, y aquí esté en la misma cola pidiendo prácticamente limosnas con gente que viven en la calle, con otros que yo les veía y yo decía, esta gente son drogadictos, y yo estoy en la misma cola por diferente razón, pero en esa misma cola. O sea, nunca me vi en ese tipo de situaciones. Esa vez decidí que no iba más a ir a la iglesia a pedir esa limosna, que prefería decirle a mis amigos que iba a pegarle la gorra, como en Cuba se dice cuando vas a comer a casa de alguien. Y efectivamente lo hice. Y muchos de mis amigos recientes, conocidos, me dijeron, claro, vente a comer conmigo, claro, te invito a comer. Y así no tuve que ir a pedir más el atún o la leche evaporada y todo lo que sucedió. Y trabajar en algo totalmente diferente, como fue mesero de un restaurante dominicano primero y luego de un restaurante italiano. Yo digo que fue un baño de humildad y que me ayudó muchísimo a valorar mucho más lo que es trabajar en lo que te apasiona. ¿Qué te sostenía? Porque en momentos en que emocionalmente el orgullo está en el piso, tenés que empezar a decirle a los demás que crean en vos. Es como empezar de cero.
Sí. en otro país. Fue empezar de cero en muchas circunstancias. ¿Qué Sin era embargo, lo que decía? No me voy a devolver a Cuba, yo estoy aquí. O no me voy a ir a Estados Unidos, todavía sigo acá. Para adelante, como dicen. Para adelante. ¿Qué te sostenía? Yo digo que Dios. Dios me dio mucha fortaleza porque yo dije, si este ha sido el primer destino que Dios puso en mi vida, es porque aquí yo puedo lograr salir adelante. Y mira que había noches que yo me quedaba hasta las 4 de la mañana despierto estudiando inglés, porque además llegué a Toronto sin hablar inglés. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacías con el idioma? No, o sea, fue horrible lo del idioma. Trabajé en el restaurante dominicano porque me entendían. Por eso no podía llegar al italiano. Al italiano llegué a los 7 meses, ya cuando manejaba bastante bien el inglés. Y la verdad tuve una fuerza de voluntad. Algunos días eso se puso a prueba, como una noche que llegó una familia cubana y la señora me reconoció porque estaba de visita en Toronto visitando a su hijo. Y al principio ella dudó porque claro, ¿qué se iba a imaginar que este tipo que ya veía en la televisión de Cuba era el mismo que le estaba sirviendo la mesa en Toronto? Sin embargo, a mí me despidieron y dijeron que yo iba para Canadá por 15 días. Esos 15 días se convirtieron en una eternidad. La señora cuando yo hablé me reconoció la voz. Y entonces ahí me dice, pero tú eres Ismael Cala, ¿verdad? Y yo le digo, sí señora, soy Ismael Cala. Me dice, le decía al hijo, viste mijo, ese es el de la televisión de Cuba, ¿qué hace sirviéndonos aquí la mesa? Yo decía, tierra, trágame. Ay, sí. Pero en ese momento Dios me puso una muy linda respuesta y yo le dije, señora, yo me estoy ganando la vida dignamente con este trabajo. Cierto que nunca lo había hecho antes y que soy muy mal mesero. Usted discúlpeme, pero me está dando el pan de cada día. Si usted llega a 3 años, ahora tengo 3 meses, si usted viene 3 años y yo sigo acá, le puedo admitir el reproche porque efectivamente, bueno, pues usted me conoció pues, trabajando en televisión, pero estos primeros meses, esto es lo que yo necesito para ganarme la vida. Y la señora como que medio le dio pena. Yo me fui a la cocina y la verdad me desmoroné porque el ego Claro. recibió una puñalada. Y los cocineros dominicanos me decían, ¿por qué tú estás llorando? ¿Qué te pasa? Entonces yo les tuve que mentir a ellos para no hacerlos sentir mal, porque nadie iba a entender la situación. Y yo les dije, no, nada, es que la señora me habló de alguien que yo quise mucho y que murió en Cuba. Pero el que había muerto prácticamente era mi ego con una puñalada letal que le dio en ese momento. Pero es interesante porque yo vengo de una familia que tiene demasiadas voces distractivas, de distracción. Todos tenemos en la familia un montón de voces. Todos tenemos, ¿verdad? Pero en el caso de mi familia hubo 2 suicidios. El de mi abuelo, cuando yo tenía 4 años, entre 4 y 5 años, es que me queda ese recuerdo muy borroso. Luego a los 19, ya así de adulto, se suicida la hermana de mi padre. Y tenemos una herencia de esquizofrenia, de problemas mentales, y justamente la esquizofrenia es eso, es voces que te hablan y que el que tiene ese secuestro mental a través de la esquizofrenia le da credibilidad a esas voces, porque no sabe identificar cuáles de esas voces son falsas y cuál es su voz interior. Entonces, desde hace mucho tiempo yo me di a la tarea, sin psiquiatra, sin psicólogo, de estudiar cuáles eran esas voces que yo escuchaba y de crear una voz sólida, una voz que pudiera ser quien me represente. Por eso, en la conferencia, cuando hablo del poder de escuchar, digo que las preguntas más importantes que nos hacemos en la vida son justamente las que nos descubren nuestra verdadera identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Porque mucha gente es el resultado de lo que ha escuchado. Mucha gente desde niño empieza a ser programado por sus papás. No puedes hacer eso. Cuidado con aquello. Y empiezan a crecer con los miedos de sus padres, de sus vecinos, de sus maestros. Entonces no tienen una identidad propia, no tienen una voz interior sólida propia. Lo que tienen es un código adquirido. Yo tuve que romper con ese código adquirido y con ese espejo donde yo me miraba, viendo a mi padre como un zombie después de varios electroshocks, que era el tratamiento que en esos momentos se le daba en Cuba a las personas que sufrían de ataques de esquizofrenia. O sea, que fue una historia muy dura. Y por eso hoy cuando la comparto y me hago más vulnerable, trato de desmontar ese personaje de la televisión que la gente podrá pensar que su vida fue perfecta, que lo tiene todo y que vive en una burbuja de glamour, porque así no es. Y al final, ayer, en estos días más bien entrevistaba al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, y me decía que un poco lo que uno termina escribiendo en los libros muchas veces son los fantasmas que te persiguen. ¿Te sientes pleno al haber soltado todos esos fantasmas y plasmarlos en tu libro? Por supuesto, porque imagínate que lo peor que uno puede hacer es vivir con miedos. Y yo por mucho tiempo de mi vida viví con el miedo y el fantasma de esa enfermedad persiguiéndome. De hecho, porque en mi familia mucha gente decía, cuidado, porque Ismael
de los 3 hijos es el que va a El que heredar. pinta. Claro, porque yo fui el pinta. que fue a la universidad, yo era el más intelectual, el que más leía, mis hermanos no. Y sin embargo, para que veas cómo son las cosas de la vida, uno de mis 2 hermanos tiene la enfermedad. Y para mí es un sufrimiento y una impotencia que yo quisiera trasplantar la mitad de mi cerebro en el de él para poder ayudarlo con esas herramientas que yo por mucho tiempo, como tenía el miedo, las desarrollé. Ellos, ninguno de los 2 tuvo ese miedo. Pero hay mucha gente que nos está mirando en este instante y está cargado de miedos, Ismael, y está angustiada y no sabe cuál es el rumbo que tiene que tomar. Entonces, ante una persona que ha logrado el éxito, como es el caso tuyo, pues la primera pregunta que uno se hace, en este caso, Lisette, es, bueno, ¿cómo se vencen esos miedos? ¿Cómo luchas contra esos grandes fantasmas? Lo primero es identificarlos. Hay mucha gente que ni se da cuenta que vive presa de esos miedos. Entonces, lo primero es identificarlos. Hay todo tipo de fobias. Para esas están los psicólogos. Yo me encargo de abrirle los ojos a la gente sobre los miedos sociales, porque son los que nos limitan. Porque uno le puede tener la fobia a un animal y eso no te va a limitar a tener éxito en tu vida. Sin embargo, si uno tiene miedo al fracaso, no puede ser un emprendedor. Porque un emprendedor o un líder no puede tenerle miedo al fracaso. Si uno le tiene miedo al rechazo, pues entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida si estamos hechos de ser justamente rechazados una y otra vez? Y si uno le tiene miedo al qué dirán, pues entonces quédate en tu casa encerrado, porque estamos constantemente siendo juzgados en nuestros actos, en nuestra vida. Y todos esos 3 miedos yo los resumo en el miedo al ridículo, que es un concepto tan extraño, porque lo que puede ser un ridículo para ti, a lo mejor para ti no lo es, porque tú te da igual. Pero al final el ser humano dice, uy, no puedo hacer esto porque voy a quedar en ridículo ante los demás. Los niños no tienen ese miedo. Nos vamos convirtiendo en gente miedosa a medida que vamos creciendo, cuando debería ser todo lo contrario. Alguien me decía que había que tener la capacidad de reírse de uno mismo para poder solallar todos estos problemas. Pero estábamos en Canadá, estabas limpiando también meses y de un pronto a otro diste otros saltos. Cuéntanos un poquito esa parte de la historia. ¿Cómo vas dando saltos para tratar de llegar en algún momento al instante en donde alguien te dice, estás en CNN? Claro, yo llegué a Canadá y había un único canal en español, 8 horas, ni siquiera 24 horas. Y desde el día que pisé Toronto y vi, cambiando los canales, dije, ahí voy a trabajar. Me costó 2 años llegar ahí, pero nunca perdí el foco. Nunca perdí el foco. Iba gente al restaurante y me decían, esa persona trabaja en la televisión. Y yo los atendía como meseros y les decía, yo en Cuba hice televisión. Y así empecé a conectarme con mucha gente que trabajaba en ese canal. Mandaba mi currículum. 2 años tomó. En el segundo año me acerqué un poquito a lo que yo hacía como comunicador, porque de ser mesero hicieron una audición en un cabaret, le llaman dinner theater, ¿no? Un teatro con cena. Y estaban haciendo un show cubano. Y entonces querían un animador. Y yo dije, pues voy a hacer la audición, voy a animar este show. Y ahí me atreví, vencí el miedo de bailar. Había que medio bailar en el show. Yo tengo 2 pies izquierdos. Había que medio cantar. Yo no sé afinar, pero me sé la guantanamera. Entonces yo le dije a la banda, lo único que yo puedo medio afinar es la guantanamera, de tanto que la he escuchado en mi vida. Cantaba la guantanamera y medio bailaba con una boricua, con 2 maracas, que también era desafinadísima. Y le tuvimos que sacar las semillitas a las maracas para que no se sintiera la desafinación de ella. Ahí estuve 1 año y de ahí salté a la televisión, a Tele Latino, ya estudiando periodismo, porque sí estudié periodismo en Canadá y producción de televisión. Así fue como llegué a la televisión y luego estudiando comunicación, me reconecté con un amigo de los que sí decidió estudiar periodismo en Santiago de Cuba, que ya estaba en CNN. Y le dije, necesito 3 semanas de pasantía para graduarme de productor de televisión en CNN. Y me fui con todos mis gastos. Yo asumí todos mis gastos de viaje a Atlanta, hice la pasantía y les propuse ser el primer corresponsal freelancer, porque nunca lo habían tenido, en Toronto. Y recuerdo que me dijeron, pero es que en Canadá no pasa nada, no hay noticias. Y yo le dije, bueno, pero hagamos algunas piezas ligeras y luego va a haber algo que reportar. Con tan buena suerte que en el 2002 visita Juan Pablo II, el Papa, la Jornada Mundial de la Juventud Católica en Toronto, y fue mi primera gran cobertura para CNN en español. Qué increíble, Qué ¿verdad? increíble. Eso es un poquito lo que hablábamos, le das dando vuelta y vas el destino. O no sé, pero también me tiene una gran parece- dosis. Perdón, perdón.
Porque iba a preguntar que tiene una gran dosis y recuerdo un poquito cuando conversaba con Franklin Chandíez de dos cosas que dijo Ismael, que hay que hacer foco en lo que uno quiere, ¿verdad? Pero hay que tener una gran dosis de testarudez para lograr lo que uno quiere. En otras palabras, hay que ser un buen hijo de P. Sí. Y un buen hijo de P es una frase que es el título de mi segundo libro. ¿Verdad? Va dedicado, Buenísimo. claro, porque va dedicado a los jóvenes. Y tú sabes que los jóvenes de hoy, a no ser una cosa que ellos digan, ¡ay, cool! Hijo de P. Al final van a descubrir que el hijo de P no es ese malandro arribista que quiere pisar cabezas para llegar a donde no, ¿verdad? Como nosotros conocemos la expresión, sino un hijo de P's que son pasión, paciencia y perseverancia, que es, yo creo que lo que te comentó Franklin, porque hay que tener pasión, hay que perseverar, pero al mismo tiempo hay que tener paciencia porque el éxito no llega de la noche a la mañana. Hay veces que el gran fracaso de mucha gente, y a mí me ha pasado, es tratar de precipitar el momento en que llegue el éxito. El éxito tiene su curso natural, su caldo de cultivo hasta el momento en que se produce y uno no puede precipitarlo. Un poco iba a hacer esa pregunta. ¿Cuánta paciencia tuviste que tener para ser mesero, para llegar hasta la televisión? A veces queremos saltarnos los procesos y llegar a la medalla, digo yo. Cierto. Y es bien complicado eso de tener la paciencia. Y yo no tenía paciencia. O sea, yo Y no sé, tal vez literalmente... ganando no muy bien. No, por supuesto. Es que a mí nadie me dejaba propinas, por favor. Te estoy diciendo que yo fui el peor mesero del mundo. Imagínate no sabiendo hablar inglés. Hay una anécdota muy graciosa que cuando viene una mesa de canadienses y me dice el señor, yo quiero, I want whiskey on the rocks. Y yo decía, whiskey on the rocks. Yo recién llegado de Cuba. Literalmente yo sabía que whisky era whisky y rocks era piedras. Entonces yo decía, este hombre me está diciendo que yo le ponga piedras al whisky. Entonces yo le decía al señor, excuse me, y me decía, whiskey on the rocks. Yo fui para el bar y le dije, mira, este hombre quiere whisky con piedras, una cosa así, whisky on the rocks. Me dice, sí, es con hielo. Digo, con hielo, eso es whisky on the rocks. Pero yo se lo pregunté 3 veces. Cambiaba los vasos, llevaba el agua a la mesa equivocada, las copas que no eran. Un desastre. Pero bueno, sobreviví. Y llegas a CNN. En esa pasantía, en algún momento te dicen, vente. Vamos a ver, desde el punto de vista periodístico hay que reconocer que estás llegando al top, ¿verdad? Ahí, yo no sé si habrá algo más sobre eso. Pero llega un momento en el que te sientas en el cuarto de tu casa y dices, wow, lo logré. Cuéntanos ese fragmento de la historia para luego hilvanar otra cosita que tengo ahí sobre el tapete. Sí, para mí era un sueño, porque yo en el 97 vi nacer desde un pequeño monitor interno de las cabinas de radio en el Instituto Cubano de Radio y Televisión en La Habana, vi nacer CNN. Nos colocaban CNN para que más o menos viéramos las noticias del mundo nosotros, no en Cuba, nadie lo veía en sus casas. Entonces cuando yo veía esa señal, yo dije, qué bien, qué buen canal, la gente que bien habla, que bien se ve. Yo quiero trabajar ahí, de broma, medio en serio, pero de broma, porque estaba en Cuba y nunca me imaginaba cómo iba a continuar mi vida y cómo yo podría salir de Cuba, ¿no? Y mira, los sueños se hacen realidad. Cuidado con lo que deseas, Cuidado porque con se lo puede. que deseas. Entonces, cuando yo me vi en esa gran cobertura, sobre todo en la cobertura del Papa, tan importante para CNN, y que confiara en no enviar a nadie, sino ponerme a prueba a mí por primera vez, yo dije, lo logré. Mira, hace 4 años dije que quería estar en CNN, han pasado 4 años nada más y ya estoy en las pantallas de CNN. Ismael, como lo decías bien, cuando mirabas el televisor y decías, wow, qué interesante esto, llega un momento en el que te dicen, vas a ser género de la entrevista. La entrevista, para mí, que he dedicado parte de mi vida al tema de la entrevista, y sé que el caso de Lisette también, es bellísima. Pero hay alguien que uno siempre dice, a esa persona me encantaría entrevistarla. ¿Cuál es ese personaje que te encantaría entrevistar? Y si ya lo hiciste, ¿cómo te sentiste en ese instante? Hay muchos, porque la lista la voy renovando, pero uno de los que acabo de entrevistar fue Larry King. Está acá en el libro, es una de las 2 entrevistas exclusivas de este libro. Una es Don Francisco y el otro es Larry King. Y la verdad, Larry King a mí me dio, y yo creo que a la audiencia, porque recibí enorme cantidad de comentarios, nos dio una clase magistral de comunicar, de conversar, de cómo entrevistar. El hombre es un genio, pero un genio que además se ha hecho en la práctica con tantos años. La otra gran entrevista de mi carrera va a ser Oprah Winfrey.
A Oprah Winfrey la conocí sin saber quién era Oprah Winfrey en un televisor que recogí en la esquina donde vivía en esos primeros meses en Toronto. Una familia lo votó porque se veía en blanco y verde, era supuestamente en colores. Yo lo recogí contentísimo, Tenía lo puse en el colores. cuarto con un perchero de colgar la ropa, un bigote de gato, y cuando se enciende, los 4 canales de televisión abierta que se veían, veía que era en blanco y verde, y dije, bueno, por algo lo votaron, pero a mí me va a servir, porque yo no tengo dinero para comprar otro. Y vi ahí a Oprah, que la pasaban en un canal canadiense, y por alguna razón yo sentía que esta mujer, que yo la veía verde, luego supe que era de la raza negra, afroamericana, pero para mí era verde, era extraterrestre. Entonces yo decía, como yo la entiendo, que claro habla el inglés, y yo estudiaba inglés en ese momento, y empecé a hacerme adicto a su programa y a sus temas. Y un día le digo a alguien en la escuela de inglés, le digo, oye, tú sabes que yo estoy viendo un programa que se llama Opera. Yo le decía ópera, pero yo no sabía pronunciar Oprah. Entonces me dice, no, no es ópera, es Oprah, Oprah. Digo, qué nombre más raro. Le digo, pues yo entiendo muy bien esa mujer, que claro que habla el inglés, la estoy estudiando en su pronunciación. Me dice, pero esa es la mujer más poderosa de los medios de comunicación en el mundo. Esa mujer es multimillonaria. Entonces me metí en Yahoo, que no era Google en aquel momento, estamos hablando año 1998, Yahoo estaba de moda. Y descubrí toda la historia de esta mujer a los 9 años violada. Ay, sí, o sea, sí. toda la Sí, 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 descendencia sí, sí. de cómo... Drama real. Y yo dije, Sí, oye, brutal. esto es un ejemplo a seguir. Si esta mujer pudo romper con todas las barreras y en un país como Estados Unidos, donde todavía hay racismo, imponerse, no solo trabajar para los afroamericanos, sino trabajar para todos por igual, esto es un caso que yo tengo que estudiar. Y la verdad te digo, el día que entrevista a Oprah, que va a ser, yo espero, está muy cerca ese día, va a ser un sueño hecho realidad. ¿Estás haciendo qué fila para entrevistarla? ¿Cómo se hace? Estoy ¿Cómo se hace para...? Estoy proyectándolo al universo y no me doy por vencido. Llevamos 2 peticiones y las 2 nos han dicho que no, que en este momento está muy ocupada. Y fíjate que las peticiones no las he hecho yo personalmente, las ha hecho CNN, con el logo de CNN y todo. Y su equipo de relaciones públicas nos ha dicho, pues, en este momento no, 2 años seguidos llevamos solicitando esta entrevista, pero yo no me doy por vencido, porque además no tengo apuros. Sí. Porque la entrevista va a llegar en el momento Ok. ideal, en el tiempo de Dios. Así es. Entonces, eso viene. Yo lo Así vi, es. ya está en mi mente. Y en un resumen práctico, después de la entrevista con Larry King, dices que aprendiste muchas cosas. ¿Qué es lo más valioso que pudiste haber aprendido de Larry en ese instante cuando él te cuenta sobre esta magia de la entrevista? Una frase que me dice en la entrevista que dice Ismael, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Esa es la base. Ismael, cuando uno habla, cuando mira tu libro, ayer lo estuve mirando, pues uno siempre tiene que pensar al final cuál es la herencia que quiere dejar con este libro. Yo ya sé que todos los productores acá nos están haciendo señas porque los tiempos se nos acaban, pero no puedo dejar de pensar en esto. O sea, hay una enseñanza que uno siempre quiere dejar con cada una de las cosas que hace. En tu libro, ¿cuál es la enseñanza que quieres dejar? La enseñanza que quiero dejar es simple. No importa de dónde vienes, no importa lo que has escuchado hasta este día de tu vida, siempre el ser humano tiene la capacidad de soñar y de reinventarse. Entonces, la enseñanza que yo quiero dejar con este libro es: no seamos víctimas de nuestras circunstancias, seamos gladiadores, conquistemos nuestra mente, porque conquistando nuestra mente conquistamos el mundo. Y yo creo que es el propósito del libro, es dejarle a la gente la intriga de decir, todo lo que he hecho hasta hoy ha sido bueno, pero a partir de mañana tengo la posibilidad de seguir haciéndolo mejor. Lisette, gracias. Gracias porque a vos también. Compartimos. Por permitirme compartir con ¿Primera vos. vez que lo hacen? No, ya lo habíamos Ah, hecho. bueno. Solo que coincidimos para entrevistarte y dijimos, hagámoslo Qué juntos. bien. Exactamente. O sea, somos inclusive de canales de televisión completamente distintos y no tenemos ningún problema en sentarnos porque somos amigos de tiempo. Qué bueno. Y coger los dos espacios que nos dieron, juntarlos y Súper sacar, lindo. esperamos, una maravillosa entrevista. Sí, sí. Que antes Muchas que nada, gracias. Mucho gusto, Que de antes verdad, que haber nada- conversado Gracias, con Lisette, vos. muchas gracias. a ti, muchas gracias. Gracias, Alan. Antes que nada, siempre procuramos construir, dejar algo especial para los seres humanos. Hoy, Ismael Cala nos ha dicho que usted le puede torcer el cuello al destino, puede lograr sus sueños y puede hacer que las cosas se hagan realidad con esfuerzo, con dedicación, con capacidad de esperar.
CINART, 35 aniversario. Orgullosamente nacional. Bien, en esta segunda parte del programa de esta semana, hemos querido realmente compartir con una mujer que, en primero, tengo que decir que admiro por su capacidad intelectual. Pero definitivamente también tengo que reconocer que es de ese tipo de personas que abrazan la cámara, que la cámara las ama y que su rostro simple y llanamente se ve bello enfrente de cámaras. Pero, como lo dije, antes que nada, admiro su capacidad intelectual. Claudia Isabel Palacios Giraldo. Haciendo, ¿eh? Está perfecto. Bueno, está lindo. 2 nombres, 2 apellidos. Así es. Claudia, gracias por permitirnos estar en el programa de esta semana. Vamos a compartir un poquito de la vida de Claudia, vamos a hablar de cómo ve el periodismo hoy por hoy y por supuesto que vamos a hablar también de su libro, que ahora tuve la oportunidad de darle un ojito y empecé a ver algunos detalles muy interesantes de las historias que ahí están. ¿Cómo llega Claudia Palacios al periodismo? Antes de hablar de cómo llega a CNN, ¿cómo llega al periodismo? ¿Cuándo decide uno, como periodista, que a mí me tocó su momento, pues, ¿cuándo decide Claudia, yo quiero ser periodista? Como unos 2 años antes de tener que ya tomar la decisión de a qué carrera presentarme cuando estaba terminando el colegio, yo pensé que seguramente mi mayor vocación era el periodismo, porque yo tenía esta curiosidad de estar averiguando todo, preguntándolo todo, pero siempre por la timidez me costaba mucho trabajo resolver todas esas curiosidades, entonces yo me inventaba maneras de resolverlas y lo que hacía era hacer encuestas a mis vecinos y me iba de casa en casa pidiéndoles que me respondieran una encuesta y no hacía nada con esas encuestas, pero así saciaba mi curiosidad por ciertos temas de a qué partido político pertenecían, por quién votaban, por qué. Y cuando ya llegó la hora de tomar la decisión de qué carrera estudiar, yo dije, debe ser que, o sea, yo sigo con estas mismas curiosidades, debe ser que lo que yo necesito es un medio que me ayude a poder canalizarlas y ese es el periodismo, porque con esa timidez pues yo no iba a poder dedicarme a preguntarle cosas a la gente sin que tuviera la licencia para hacerlo. Bueno, hay una característica que he conversado con varios periodistas a quienes he entrevistado y es que al principio nos caracteriza mucho el tema de la timidez y ya luego como que nos encanta el tema de andar preguntando y nos profundizamos. Y entonces tengo que preguntarte, ¿saltas primero a la prensa escrita o vas directo a la televisión y en qué momento, cómo es que llegas a la televisión? Yo quería hacer periodismo para escribir, pero cuando llegó la hora de hacer la práctica profesional, como yo quería escribir, dije, voy a chulear, como decimos en Colombia, el tema de la televisión en la práctica, porque pues yo no me voy a dedicar a la televisión. Y resulta que hice prácticas en un noticiero de televisión y quedé enganchada porque el jefe en ese momento se iba a dirigir, en Colombia en ese momento se creaban los canales privados y a él lo llevaron de director noticias a uno de los canales privados, a Caracol Televisión, y él me llevó a mí. Y me dijo, usted no sabe nada, usted no tiene ni idea de nada, pero tiene madera y yo le quiero ayudar. Y entonces así fue como él pues me puso al mismo tiempo de reportera y presentadora, lo cual fue una gran irresponsabilidad de su parte, solo porque un día me vio, yo siempre he andado muy simple, muy sencilla, nunca me maquillo, me peino solamente como para no asustar en la calle y así como estaba un buen día me dijo, hágase enfrente de la cámara, lea lo que dice el prompter y le gustó. Y entonces me dijo, usted también va a ser presentadora, por eso desde que comencé estoy haciendo las 2 cosas, la reportería y la presentación. Por ahí leí que decías que no puedes ser buen presentador si no sos buen reportero. ¿Por qué lo calificas así? Pues es que realmente uno como periodista, ¿qué es? Uno presta un servicio social. El periodismo es un servicio social y si no se presta de esa manera, si no se concibe de esa manera, no tiene sentido. Y mucha gente que le gusta estar en el set, que quieren ser presentadores, que es un gran peligro entre quienes yo detecto entre quienes están estudiando periodismo, todos quieren ser presentadores porque les parece que lo importante del periodismo es el reconocimiento y todos los beneficios que ese reconocimiento trae. Pero realmente el periodismo debe ser un servicio social, solo así tiene realmente
cumple una labor importante. Entonces, el presentador que no sale a la calle, que no habla con la gente, que no conoce en carne propia o a través de sus propios sentidos cuáles son las necesidades de la gente que consume ese noticiero de televisión, esa falta de conexión se nota a la hora de presentar las noticias. Y usted lo puede ver mirando varios presentadores y se va a dar cuenta que los que realmente son reporteros que salen a la calle son los que mejor entendimiento tienen de los temas, son los que hacen preguntas más acertadas. Y con esto no quiero desmeritar que hay presentadores muy buenos como lectores de noticias y analistas de información, pero la labor se engrandece aún más cuando uno ha tenido el contacto con la calle. ¿Cuándo le toca la puerta el tema de CNN? Ya estabas presentando en Caracol, te recuerdo en la señal internacional, pero ¿cómo te toca la puerta el tema de CNN? Yo recibí un email de CNN, del productor ejecutivo en esa época que era Ignacio Greifest, en 2004, febrero del 2004. Me dice, queremos hablar con usted. Yo pensé que era una broma porque yo no había mandado ningún reel, ningún trabajo mío para que lo tuvieran en cuenta. Yo sabía que había una vacante en CNN en español porque había una persona cercana a mí que había viajado recientemente a Atlanta para aspirar a esa vacante, pero yo realmente estaba bien en Colombia, no tenía ningún interés en salir a vivir fuera del país, entonces pues no me había interesado realmente en ver si había posibilidades para mí. Pero una presentadora del mismo noticiero, del mismo canal donde yo trabajaba, envió su reel para que la tuvieran en cuenta ella, y en ese reel puso 10 segundos de una presentación mía. Y cuando estaban viendo ese cassette en CNN en español, la productora jefe en ese momento dijo, rewind, ¿quién es esa otra? Entonces, esa otra era yo. Vamos, comienza uno a razonar y a pensar y está a punto de entrar a cámaras. Por primera vez en una, vamos a decirlo, lo hablaba en el segmento anterior con Ismael Cala, cuando llegas a CNN, entiendes como que estás realmente en las grandes ligas, ¿verdad? No se asusten, esos son los soniditos clásicos de la familia que se está comunicando con ella, así que eso no hay ningún problema. Esto hay que tomarlo con mucha naturalidad, sin ningún problema. Hoy vivimos pendientes, los dos absolutamente pendientes del celular, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, el tema es, cuando estás en ese instante previo a salir de cámaras, si te cambia el mundo, ¿qué tanto te lo cambió? ¿Qué tanto te cambió a vos? ¿Te cambió en tu esencia? ¿Sigue siendo la misma? ¿Y cómo fue ese primer instante? No, yo creo que la esencia es la misma. Obviamente uno adquiere tal vez un desarrollo más acelerado de la responsabilidad con su carrera o de la conciencia con su carrera, porque uno todos los días cuando está al aire es como presentando un examen y uno es tan bueno o tan malo como le fue la última vez que salió al aire. Entonces esa dinámica de estar todos los días como probándose uno mismo y probándole pues a la audiencia, a los jefes, que uno tiene las cualidades para estar ahí, sobre todo yo que empecé tan joven, que podía estar expuesta a tantas críticas, que solamente por la cara de niña en ese momento pues podrían decir no le creo nada. Esa circunstancia pues lleva a que uno a una velocidad mucho mayor se empodere de su rol, se comprometa con hacerlo muy bien y acortar el tiempo de las equivocaciones. Pero la esencia es la misma, o sea, vuelvo al punto, el periodismo es un servicio social y tenemos que ejercerlo de esa manera. Entonces, por más que llegue todo el glamour que acompaña el hecho de ser un presentador de noticias o un presentador de televisión, el objetivo y la razón por la que uno está ahí no es para verse bien y para ser reconocido, sino para informar a la gente y ayudarle a que tome mejores decisiones en cuanto a qué políticos elegir, si estamos hablando de una campaña, cómo invertir el dinero, a crear conciencia crítica acerca de los temas de la sociedad, cómo mejorar la salud, en fin. Entonces, la esencia sigue siendo la misma, aunque claro que llegó todo un glamour que uno pues entiende que tiene que cuidar y conservar también es parte de la carrera y del oficio. Tengo que preguntarte, vamos a ver, en el momento, a mí me tocó la oportunidad de estar frente a Juan Pablo II en 3 oportunidades y me tocó cubrir la beatificación de él, pero
y llegó a significar mucho el personaje de Juan Pablo II. Pero sé que para ti también es muy simbólico, porque tuviste que enfrentarte a una transmisión de muchísimas horas, si mal no me acuerdo eran 7 u 8 horas, en donde estuviste con la noticia más importante del mundo, con uno de los seres humanos más apreciados en el mundo. ¿Cómo se asume esa responsabilidad? Bueno, ahí esas de esas responsabilidades que uno quiere que le toque, aunque por supuesto no quiere que la noticia llegue. Pero todos sabíamos que el Papa pues se iba a morir en un tiempo relativamente, en el mediano plazo, ¿no? Desde unos 5 años antes, que uno lo veía tan enfermo. Como periodista, la responsabilidad era prepararse para ese momento. Entonces, pues así lo hice yo iba... toda la información que veía de él que me interesaba la iba archivando en una carpeta, debidamente subrayada, con anotaciones. Leí un libro de un periodista que escribió sobre la vida del Papa, sobre lo que había sido su pontificado, y pues estaba muy atenta a todos los temas, a todos los enfoques que había que... de los que había que hablar en el momento en que él muriera, acerca precisamente de su legado, de la teología de la liberación, de la caída de la cortina de hierro, del muro de Berlín, o sea, estar muy consciente de cuáles podían ser todos los temas de los que debíamos hablar en esa transmisión. Y pasó que la muerte del Papa fue un sábado, aproximadamente a las 3 de la tarde, algo así. Yo ese día estaba regresando de Panamá para Atlanta. Entonces, el momento de la muerte le tocó a Glenda, que me estaba reemplazando. Cuando yo llegué al noticiero, como a las 6 ya, pues a mí me tocó desde ese momento hasta el fin de la transmisión, que fue ya en la madrugada, eso, ¿no? A moderar ese acontecimiento mundial. Me quedo con una pregunta. Cuando te pasas al otro lado de la acera, ¿verdad? Y sos entrevistada, no quien entrevista, quiero decirle que uno tiene la ventaja cuando entrevista, me pongo a pensar, ¿cuál es aquella pregunta a la cual siempre dices, ojalá que no me hagan esa pregunta? Ese tema no me gustaría tocar. Y aún así tienes que prepararte para eso. ¿Siempre te lo cuestionas o transitas libremente? Yo no pienso mucho en eso, la verdad. Y va en contra de lo que si yo fuera asesora de comunicaciones le recomendaría a quien esté asesorando, porque uno siempre tiene que pensar, bueno, qué le van a preguntar a uno para saber qué va a responder. Pero la verdad es que no me he creado una disciplina de hacer eso. Generalmente los temas sobre los que me preguntan los periodistas o son cosas muy puntuales de lo que yo esté haciendo, de una cobertura o de mi libro, o temas generales del ejercicio del periodismo, que como son los que uno habla en el día a día, pues ya tiene como masticadas esas ideas y no hay necesidad de libretearlas. Pero sí pasa, por ejemplo, que me preguntan cuál es la peor entrevista, cuál es la mejor entrevista. Y yo, o ya después de muchas veces que me han preguntado eso y que he decidido no volvérselo a preguntar a nadie porque es a veces como... Como la cajonera. Sí, el lugar común. Yo encuentro que no tengo respuesta para eso, entonces siempre me toca dar una respuesta muy larga y explicar que en realidad para mí cada entrevistado, no importa el perfil que tenga, es muy importante, o sea, tan importante hablar al niño que sufrió la pederastia por parte de un sacerdote, o al joven que sufrió la pederastia por parte de un sacerdote en su niñez, o hablar con el presidente Lula. O sea, es tan importante para mí lo uno como lo otro. Entonces siempre me cuesta mucho trabajo definir cuál es la mejor entrevista o la peor entrevista. ¿Qué es lo que más sensibiliza a Claudia Palacios? Pues los niños, las historias de los niños y de los jóvenes, porque ahí está, es también, como dicen acá, una cajonera, un lugar común, pero ahí está el futuro de la humanidad y es ahí en las cosas que le pasan a la juventud y a la niñez que se ve si el mundo está cambiando. Todas las generaciones de alguna manera hemos querido cambiar el mundo. Leí rápidamente algunas historias de niños que están inmigrantes en los Estados Unidos y que hablan que no es tan sencillo para ellos, tienen que esforzarse el triple, mientras sus compañeros viajan, ellos no pueden moverse. Este es el libro de Claudia, Te vas o te quedas, bastante simbólico el título. Ahorita vamos a hablar del título y lo que significa,
Pero esa historia de ese niño que ve a sus compañeros que viajan a Francia, que viajan a otros lados, la imposibilidad material para ellos de moverse y cómo la diferencia social se está dando y siguen luchando a lo interior. ¿Qué es lo que quisiste decir? ¿Qué es lo que querés imprimir en este libro? Cuando cualquier persona lo coja y lo lea, Claudia me dejó a mí este mensaje. Pues yo quiero que encuentren la respuesta a esa pregunta que es el título del libro, ¿te vas o te quedas? Porque en América Latina nos quejamos mucho y es parte de la condición del ser humano quejarse, ¿no? Y siempre estamos diciendo, el tráfico de esta ciudad, la contaminación, o la corrupción, o los huecos de las calles. Y todo el mundo entre sus salidas tiene como unas bajo la manga la posibilidad de irse. Dice, yo quisiera irme, me voy a ir a un país donde las cosas sí funcionen, donde los políticos no se roben la plata. Y entonces mucha gente mira pues a los países europeos, a Estados Unidos, y eso está muy bien, eso es sumamente legítimo, la migración es muy positiva para el migrante, para el país de origen, para el país de destino, siempre y cuando se sepa hacer. Pero lo que yo encontré al convertirme en una migrante, al estudiar el tema de la migración, al conocer historias de migrantes, es que la mayoría de la gente no lo sabe hacer y que por lógica que parezcan las cosas que hay que hacer para que la experiencia migratoria sea exitosa, cuando la gente está en esa situación desesperada de tener enfrente una balanza y poner en un lado las razones para irse y en otro lado las razones para quedarse, las razones para irse son muchas y las razones para quedarse no son tantas, pero cuando uno cruza la frontera se da cuenta de que lo más difícil no solamente no es cruzar la frontera, sino que lo más difícil es todo lo que viene en adelante y ahí pesa mucho todo lo que uno pierde cuando se va del lugar donde uno nace, porque donde uno nace se le va formando alrededor una red de hilos invisibles que le ayudan a hacer la vida cotidiana mucho más fácil. Y cuando uno pierde esa red como por obra y por arte de magia, de un momento para otro, uno se siente completamente desnudo y ahí es que uno se da cuenta de quién es uno realmente, o sea, si uno sí tiene la pasta de la que uno cree que está hecho para sacar adelante sus proyectos y sus ideas. Entonces, migrar no es una cosa simple y eso es lo que yo quiero que la gente cuando lea este libro entienda, que si a eso es a lo que lo lleva a su espíritu, tiene que prepararse. Hay cosas que hacer antes de tomar la decisión, hay cosas que hacer en el momento de migrar y hay muchas cosas que hacer después de migrar. Son 30 historias, 10 muy positivas, otras 20 que no lo son, divididas en temas, que le van a permitir a la gente cuando lo lea encontrar o entender que se le van a presentar situaciones difíciles y que hay manera de salir de ellas o de manejarlas de una manera que no se le hubiera ocurrido si no hubiera conocido estas historias. Leía dentro de lo que me estabas diciendo, de que leía varias líneas de principios espirituales en Claudia Palacios. Es espiritual, Claudia Palacios es una persona que nos podría decir de otra manera que el ser humano puede ser feliz a pesar de las cosas. Yo creo que el éxito, o sea, alcanzar el éxito es ser feliz. Alcanzar el éxito no es llegar a tener mucha plata o llegar al cargo más alto de una compañía o llegar a ser muy famoso. La persona que es feliz es exitosa, no importa en qué condiciones viva, ¿no? No importa que aparentemente sus condiciones sean muy difíciles. Entonces, yo creo que esa es una mejor filosofía de vida. Yo soy o pertenezco al grupo de personas que no se traza metas a largo plazo tan puntuales. O sea, yo desde muy joven sabía que quería que me fuera bien en la vida, que quería estudiar esta carrera, que quería hacerla bien, que quería ayudar a la gente, pero nunca dije, yo si no llego a CNN, mejor dicho, soy una periodista fracasada. O nunca se me metió entre ceja y ceja que tenía que trabajar con fulanito o con fulanita de tal, ni que tengo que ser como alguien. A mí me parece es un error terrible que la gente... Uno tiene que tener guías, sí, uno tiene que tener gente que lo inspire, sí, pero uno no, es un error querer ser como un fulanito de tal o una fulanita de tal con un nombre y apellido, porque eso daña el proyecto de vida personal y hace que esté uno en una carrera de echarle codo a los demás para llegar a ser como esa X persona. Aquí en el mundo hay espacio para todos y lo importante es encontrar
el espacio de uno, por eso hay que innovar, hay que inventarse uno mismo. Entonces yo sí me siento bastante libre de esas presiones de que para ser feliz y para ser exitosa tengo que estar respaldada por cierta marca y vestirme de cierta manera y frecuentar ciertos sitios, y eso pues seguramente tiene que ver mucho con un espíritu sano, ¿no? Que es quizá lo que tú me estás dando a entender con tu pregunta. Así es. Quiero entrar, porque no quiero dejar de lado el tema del periodismo y las absolutas transformaciones que estamos dando. Los estudios dicen que en los últimos años más de 100.000 personas que trabajaban en medios de comunicación pues han perdido sus trabajos en los Estados Unidos, y hay una transformación tecnológica que va paralela al tema de un nuevo periodismo, de reinventarnos como periodistas. Yo a veces creo que más bien vamos a tener que volver a los principios del periodismo, porque entre tanta información que llega, la veracidad de quién lo confirma va a ser importante, y la veracidad para el periodista o que da el periodista es importante. Antes, unos cuantos de nosotros periodistas jalábamos la información y la colocábamos en los medios. Ahora, montones de personas transitan la información, sin embargo, recorre y esperan el tamiz de la credibilidad que genera el periodismo. Esta evolución del periodismo, ¿hacia dónde nos lleva según Claudia Palacios? Pues estamos en un proceso de transición y tenemos ya pioneros que están innovando, a los que tenemos que observar muy de cerca. Por ejemplo, la compra del Washington Post por parte de Jeffrey Bezos, el fundador de Amazon, que ha dicho que el éxito de Amazon se basa en 3 pilares, que son los mismos pilares que él va a aplicar con el experimento que va a hacer con el Washington Post. Primero, el que manda, hay que ser el número 14 en la lista de Forbes para poder ser coherente con esos principios, pero bueno, hay gente que lo puede hacer. Y seguramente eso va a revertir en bien del periodismo y de los periodistas, pero los principios son, primero, los que mandan son los lectores, o sea, manda la gente. Así como en Amazon mandan los clientes, aquí hay que oír a los lectores, en este caso. Segundo, hay que innovar, o sea, no se puede seguir haciendo lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero tiene que haber cosas nuevas. Y tercero, hay que tener paciencia, porque dice él mismo, los grandes innovadores en sus comienzos todos fueron incomprendidos, porque los resultados positivos no se ven de inmediato. Entonces, bueno, ese es un experimento. El otro que ya vimos que funcionó fue el del Huffington Post, el blog que creó Adriana Huffington, y pues ahí está, vendido por una cantidad millonaria, con más visitas que el New York Times. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que sí hay salidas, nos demuestra que sí hay salidas, ¿no? Un visionario y un hombre multimillonario como Warren Buffett no va a comprar 60 periódicos en los últimos años porque cree que definitivamente se van a acabar, porque cree que se va a quebrar, ¿no? Obviamente no van a obtener ganancias en el corto plazo, pero algo tendrán que sacarle a eso. Entonces yo creo, primero, que sí hay salidas. Segundo, que la gran oportunidad la tienen los que están recién egresando o recién comenzando en el periodismo, porque son los que no tienen nada que perder. Cuando uno ya lleva un tiempo de carrera, pues tiene una credibilidad, ¿no?, que tiene que cuidar, o tiene... que no se consigue fácil. Que no se consigue fácil, o tiene una imagen que tiene que cuidar, o ya, pues como cualquier persona en cualquier profesión, ha adquirido unas deudas, ha comprado una casa, ha tenido unos hijos, tiene una familia, y es más difícil apostar o arriesgar en esas circunstancias. En cambio, cuando uno está recién egresado, pues no tiene nada, pero tampoco no tiene nada ni siquiera que perder. Entonces, es la gran oportunidad de experimentar. Y creo que la gente igual va a seguir consumiendo noticias, va a seguir demandando noticias, y el gran desafío es que los periodistas ya no son los que contamos qué pasó. Los periodistas somos los que estamos en capacidad de contextualizar los hechos, de analizarlos, pero en tiempo real. Esa es la diferencia, porque el periodismo siempre ha tenido que hacer eso, o sea, siempre ha tenido que analizar, contextualizar, pero entonces primero nos encargábamos de informar y al otro día analizamos, o que analicen las revistas y que contextualicen las revistas. Los noticieros están para dar el hecho puro y duro, ya eso no es así. Entonces, por eso los periodistas tenemos que salir mejor capacitados de las facultades de comunicación y lenguaje.
o de comunicación social. Yo soy una pesimista de eso. Yo creo que las facultades no lo han hecho hasta ahora ni lo van a hacer. Ni lo están entendiendo. Yo no sé si lo entienden o no lo entienden, pero si lo entienden no están sabiendo cómo hacerlo, porque yo veo que los recién egresados siguen saliendo con las mismas falencias que yo salí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si usted quiere ser periodista, estudie una humanidad, una carrera sobre humanidades, relaciones internacionales, ciencias políticas, y especialícese en periodismo para dedicarse a ser periodista. Por supuesto que se me viene todo el mundo encima, pero yo creo que realmente lo que estamos viendo en la Facultad de Comunicación no está a la altura de la magnitud de la responsabilidad que tenemos los periodistas hoy en día más que antes. Bueno, en eso absolutamente coincidimos. No veo a un periodista que pueda avanzar siendo más periodista o sacando más dentro de su propia carrera, porque ahora pues definitivamente el conocimiento está a manos de todo. Y yo siempre recuerdo la anécdota de mi hijo, el día que le pregunté que si tenía claro cuál era la capital de Ecuador, y me dijo, pues no, está muy sencillo, está en Google, así que no lo compliques, papá. Bueno, entonces eso nos demuestra que hoy, como bien lo dices, estamos ante una era completamente distinta en un periodismo que tiene que ser un periodismo a lo mejor 2.0, y los periodistas tenemos que estar mejor equipados para editar, para hacer de todo. A Claudia Palacios yo le quiero agradecer que me haya permitido estar contigo un ratito el día de hoy, desearte muchos éxitos y de verdad pues que Dios te acompañe en todo lo que tienes planeado para tu vida. Alan, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa, de compartir mis ideas con la gente y de compartir un buen rato con un colega de tanto prestigio como tú. No, muchas gracias y ya lo saben, aquí está el libro, ¿Te vas o te quedas? Claudia Palacios, definitivamente hay que leerlo, así que síganlo. Y recordándole mi agradecimiento a la gente de Bayer que fue muy gentil y a la gente de CNN, a todos tus colegas que también pues nos permitieron hacer esta entrevista. Y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitan este precioso país. Muchas gracias.